Hola jóvenes, voy a presentarles modelación de ecuaciones diferenciales. Ustedes recordarán que en la primera sesión presentamos que el objetivo del curso de ecuaciones diferenciales es aprender a construir modelos matemáticos de situaciones de la realidad que sean posibles de ser modelados por una ecuación diferencial. El modelo que les voy a plantear va a seguir el esquema en etapas del ciclo de modelización de Bloom y Lies, que ellos han estudiado cómo se construyen los modelos matemáticos y aquí se los presento. Partimos de una situación de la realidad, la cual buscamos comprender. Tenemos que tener cierto conocimiento del fenómeno, las variables que se involucran, de tal manera que vamos haciendo suposiciones, vamos construyendo hipótesis que nos permitan construir un modelo de esa situación que desemboque en un modelo matemático. Ese modelo matemático, una vez que se resuelve, el punto 4, trabajar matemáticamente, significa resolver el modelo matemático si es una ecuación diferencial, resolver la ecuación diferencial y los resultados matemáticos se comparan con los datos que se generan de esa situación real, de tal manera que si hay una concordancia, se valida. Si no hay una concordancia, lo que se hace es revisar nuevamente las hipótesis de trabajo para construir un nuevo modelo y una vez que se ha construido ese nuevo modelo, se resuelve matemáticamente y los resultados se comparan con los de la realidad. En la medida que se vayan ajustando a la realidad, el modelo matemático se vuelve un modelo que representa esa situación o problema de la vida. Bien. Se acordarán que comenzamos con un problema en el que se consideraba una masa M que caía por efecto de la fuerza de la gravedad. Al ir cayendo, se encuentra con que el cuerpo es frenado por la fricción y aquí la hipótesis es que conocemos el movimiento de los cuerpos. El cuerpo, cuando se mueve, cambia su velocidad por efecto de las fuerzas que actúan sobre él. Todo el mundo sabe que un cuerpo que cae empieza a aumentar su velocidad de manera acelerada. Y bueno, la segunda ley de Newton es el modelo de la mecánica que nos permite predecir el movimiento del cuerpo. Nos dice que la suma de fuerzas que actúan sobre el objeto es igual a la masa del objeto por la aceleración. Como sabemos que la velocidad es la rapidez con la que cambia la posición y la aceleración, la rapidez con la que cambia la velocidad, la ecuación mg menos beta b igual a m por a se puede transformar en mg menos beta b igual a m por db en dt. Es decir, el peso menos la fuerza de fricción es igual a la masa por la rapidez con la que cambia la velocidad. Resolver esta ecuación diferencial, ese sería el objetivo. Y aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Si vemos, si nos interesa la posición, sabemos que la velocidad es la rapidez con la que cambia la posición. Entonces esta ecuación diferencial se transforma al sustituir la b por bx en dt en una ecuación diferencial de segundo orden. Bien. El siguiente problema que vimos fue el modelo de crecimiento poblacional, en el que ustedes saben, si tienen una población de individuos XT, por ejemplo, bacterias o seres humanos, y se encuentran en un medio ambiente con espacio y alimento ilimitado, entonces la rapidez de crecimiento, es de suponerse que la rapidez de crecimiento
sea proporcional a la cantidad de individuos presentes en cada momento. De tal manera que si x de t representa la cantidad de individuos, la rapidez con la que cambia o crece la población es directamente proporcional a la población existente. Bien, esto nos dio pues una ecuación de primer orden, ya resolvimos un problema en la clase que involucraba esto. Ahora vamos a ver la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley de enfriamiento de Newton, como el nombre lo dice, pues tiene que ver con un proceso de cambio de temperatura. Lo que dice esta ley es que la rapidez con la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio ambiente que lo rodea. Es decir, entre más grande sea la diferencia de temperaturas, el objeto cambia su temperatura más rápidamente, lo cual puede ser observado. Ustedes con una taza, con un cuerpo que sacan de un horno, pueden ver cómo al inicio pues tiene la misma temperatura del horno, pero conforme pasa el tiempo pues se va enfriando. Una vez que está alcanzando la temperatura del medio ambiente, la rapidez con la que cambia la temperatura pues va siendo cada vez menor y menor y menor. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, una pieza de cerámica se saca de un horno, la temperatura de la pieza es de 800 grados centígrados y de 600 grados centígrados después de 5 y 10 minutos respectivamente. Es decir, la temperatura cuando el tiempo ha transcurrido en el reloj 5 minutos es de 800 grados centígrados. Y a los 10 minutos de que se sacó del horno es 600 grados centígrados. Aquí se puede ver que no nos están dando la temperatura del horno, la temperatura inicial que tiene el objeto de cerámica, la pieza de cerámica, cuando ésta es extraída del horno. Si la temperatura del medio ambiente es de 20 grados centígrados, se pide calcular la temperatura en el interior del horno, es decir, cuál es la temperatura inicial de la pieza de cerámica. Para ello, siguiendo el modelo matemático de la ley de enfriamiento de Newton, que dice que la rapidez de cambio de la temperatura es igual a K por T menos Tm, donde T es la temperatura en cualquier momento y Tm es la temperatura del medio ambiente, entonces con esta ecuación diferencial de primer orden la podemos resolver. Aquí no la vamos a resolver, sin embargo lo vamos a plantear. Aquí está. El planteamiento del problema es la derivada de T respecto de T es igual a K por T menos Tm. Esta es la ley de enfriamiento de Newton. La rapidez con la que cambia la temperatura es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas del cuerpo menos la del medio ambiente. La temperatura en el tiempo cero de la pieza de cerámica es T sub cero, que corresponde precisamente a la temperatura del horno. A los 5 minutos, la temperatura cuando T igual a 5, T minúscula igual a 5, es de 800 grados centígrados. Y también se sabe que la temperatura cuando el tiempo es de 10 minutos es de 600 grados centígrados. Y sabemos que la temperatura del medio ambiente es 20 grados centígrados. Entonces, ¿con qué rapidez cambia la temperatura? Si Tm vale 20, pues sería la rapidez con la que cambia la temperatura en función del tiempo es K por T menos 20. Aquí la constante K no la conocemos. Sin embargo, al darnos dos condiciones, una a los 5 minutos y otra a los 10 minutos, nos va a permitir encontrar precisamente cuánto vale esta constante. Cuando resolvemos el problema, esta ecuación diferencial es de variable separable. Se puede ver que se puede pasar T menos 20. O también es lineal de primer orden. Como quieran resolverla, la solución después de un pequeño proceso pues va a dar que es igual a 20 más T sub 0 menos 20 por E a la menos KT. La constante de integración C que resulta de integrar esta ecuación diferencial, al aplicar la condición inicial T en 0 igual a T sub 0, nos da precisamente que vale T sub 0 menos 20. Si ustedes
resuelven este problema dando valores de la temperatura en T igual a 5 y lo igualan 800. Y también la ecuación de la temperatura en T igual a 10 de 600 les va a dar, despejando en ambos casos los términos, les va a dar que la constante es esto que está aquí, 1/5 del logaritmo natural de 580 entre 780. En OneNote está el proceso detallado de resolución de este problema para que lo vean. Y bueno, pues la temperatura inicial del horno era 1068 grados, 1068.96 grados centígrados. Bien. Otro problema de interés puede ser qué ocurre cuando ustedes tienen una mezcla salina en un tanque y bueno, vierten una cantidad de fluido que puede ser el mismo líquido con sal y al mismo tiempo, una vez que se bate muy bien la mezcla, se le deja que salga. La pregunta es, ¿cuánta sal tiene? ¿Cuál es la concentración de sal o cuál es la cantidad de sal en un momento dado dentro del tanque? Si se conoce la concentración de sal a la entrada, la concentración de sal a la salida es un dato que se debe conocer. CE es la concentración de sal a la entrada, CS es la concentración de sal a la salida. Esta concentración de sal tiene las unidades de gramos por litro. ¿Cuántos gramos de sal tiene cada litro del fluido? Y RE viene siendo la rapidez de entrada de salmuera, es decir, es el flujo de entrada de agua o de fluido. En este caso, las unidades son litros por minuto. Es la rapidez con la que entra o sale el fluido. Bien. Si representamos por A, con la letra A, la cantidad de sal contenida en la mezcla, dA en dt, pues viene siendo la rapidez de cambio de la cantidad de sal en la mezcla dentro del tanque. Y bueno, es fácil de reconocer que la rapidez de cambio de la cantidad de sal es la razón de entrada de sal, cuánta sal entra, menos cuánta sal sale. En donde se puede ver que la razón de entrada de sal es igual a la concentración de sal por el flujo de sal entrante, o igual la razón de salida de sal, pues es la concentración de sal en el interior por el flujo saliente. De tal manera que nuestra ecuación quedaría de esta manera: CE por RE menos CS por RS. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo más concreto que nos permita entender lo que estamos haciendo aquí. Se tiene un tanque que contiene 360 litros de fluido, puede ser agua, por ejemplo. Dice que se han disuelto 50 gramos de sal. Y se bombea agua pura al tanque a una razón de 6 litros por minuto. La concentración de sal a la entrada pues es 0 porque es agua pura. Y el agua que está en el interior son 360 litros y son 50 gramos. La concentración, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser, la concentración inicial, pues va a ser 50 gramos entre 360 litros. Pero como está fluyendo agua, la concentración de sal aquí va cambiando. De hecho, la cantidad de sal va cambiando porque aquí hay un desagüe y dice el problema que la solución bien mezclada es bombeada hacia el exterior a la misma razón, a la misma velocidad. Encuentre la cantidad de sal en gramos en el tanque en el tiempo t. Bueno, los datos que nos dan son el volumen total de líquido que está aquí es de 360 litros.
entran 6 litros por minuto de líquido, de agua pura, y sale con la misma velocidad, 6 litros por minuto, el fluido. Entonces la cantidad del volumen total que tenemos aquí es constante y es de 360 litros. Bien. Ya vimos que el modelo matemático para entender este cambio de la concentración de sal o la cantidad de sal en función del tiempo obedece a esta ecuación donde CE es la concentración de sal y RE es la razón de salida, bueno, en este caso de entrada de sal, 6 litros por minuto, digo de agua, 6 litros por minuto, y CS es la concentración de sal que sale, multiplicado por la razón con la que sale, con la velocidad con la que sale. Podemos ver que la concentración inicial de sal pues es 0, aunque entra con una velocidad o una rapidez o una razón de 6 litros por minuto. Entonces aquí tenemos 0 por 6, pues me va a dar 0. Menos, ¿cuánto es la concentración de sal en el tiempo? Como la sal va cambiando en el tiempo, en un momento dado es la cantidad de sal entre 360 litros. Esa es la concentración. ¿Cuánta sal por litro hay? Pues es dividir a T entre 360. Y la razón de salida pues es igual, 6 litros por minuto, y me da T entre 360 por 6L entre minuto. Vean que se cancelan los litros y me queda solamente A de T entre 360 por 6 por minuto, donde A de T pues está en gramos. ¿Cuántos gramos por minuto? dA en dt pues son gramos por minuto, también sus unidades, son congruentes. Entonces la ecuación diferencial me va a quedar dA en dt igual a 0 menos A entre 360 por 6, pues me va a dar A entre 60. Esta es una ecuación de variables separables, se separan las variables y me va a dar que la solución, una vez que integramos, me da la función logarítmica, la inversa es la exponencial, y voy a tener que va a ser la cantidad de A igual a C por E a la menos un sesentavo de T. Esa es la A en función del tiempo. La C es la constante de integración. Como sabemos que la cantidad de sal inicial, A en 0, vale 50 gramos, con este dato vamos a determinar la constante de integración. Vean que entonces voy a tener A en 0 igual a 50, igual a C por E a la menos 1 entre 60 por 0 en el tiempo 0. Esto me da E a la 0 es 1, o sea que C vale 50. Y de tal manera que A de T pues va a quedar 50 por E a la menos un sesentavo de T. Muy bien, el modelo que vamos a ver no es un modelo lineal. Es un modelo no lineal, de hecho corresponde a una ecuación diferencial autónoma. Vamos a explicarlo enseguida. Se trata de el problema de propagación de una enfermedad. Este modelo es una simplificación, pero basta para que nos demos una idea de cómo es el comportamiento de el incremento de contagios de una enfermedad, como puede ser provocada por un virus, una bacteria que es contagiosa. Enseguida presento cuál es el modelo. El modelo obedece a la siguiente suposición. Una enfermedad contagiosa se propaga en una comunidad por personas que han estado en contacto con otras personas enfermas. Si X de T es el número de personas que han contraído la enfermedad y Y de T las personas que aún no han sido expuestas al contagio, es decir, X son las personas enfermas, Y las personas sanas, es lógico suponer que la rapidez de X en dt con la que aumenta el número de personas enfermas
aumente sea proporcional al número de encuentros o interacciones entre estos dos grupos de personas. Es decir, que la rapidez de X en DT de contagio es el producto de una constante de proporcionalidad por X, que es el número de personas enfermas, por Y, que es el número de personas sanas. Entre más personas enfermas haya y más personas sanas haya, la rapidez de contagio es mucho mayor. ¿Le suena? Si N es la población total en un país, en una región o en el mundo, X más Y, es decir, la suma de las personas enfermas más las personas sanas, pues es el total de la población. Entonces, de aquí podemos ver que la Y, despejándola, es N menos X, que al sustituir en la ecuación diferencial de arriba, nos da una ecuación de X en DT, nada más en función de X, que es igual a K por X por N menos X. Vean que esta es una ecuación diferencial autónoma porque el lado derecho no depende de T explícitamente y no es lineal porque la X aparece elevada al cuadrado. Vean, Kx por N menos Kx cuadrada. Les decía, esta no es una ecuación diferencial lineal, es una ecuación autónoma. El modelo es un modelo logístico y es el tema que vamos a ver en la siguiente sesión. Este es un problema, este es un modelo matemático, un modelo no lineal. Muy bien, jóvenes, espero que les haya servido este video. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.